Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presenta su programa El tiempo es ahora. Dios me les siga bendiciendo, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo sé a lo que tú has venido. Yo también vine a lo mismo. Vinimos a alabar a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hemos hecho, alabar al Señor. Dale gracias a Él, aleluya. Aprovechando que ustedes están también de pie, voy a invitarles para que podamos leer un versículo que está en el capítulo 8 de Jeremías. Capítulo 8 de Jeremías, el versículo 6. Vamos a tener lectura de ese verso. Allí en esta mañana tenemos basada la palabra de Dios. Jeremías capítulo 8 versículo 6. En nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así dice la palabra de Dios. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Padre, en el nombre de Jesucristo, te pedimos que bendigas, Señor, nuestras vidas, orientándolas, reflexionando, hablando, Padre, en la forma que tú quieras. Estamos aquí para poder, Dios mío, recibir de parte tuya, Señor, esa orientación, ese consejo. Y decimos de parte tuya porque lo que usamos es tu palabra, tu maravillosa y preciosa palabra, la cual, Señor, en nosotros va ahondando y haciendo cada día un hijo tuyo mejor para tu gloria y bendición nuestra. Habla no solamente a los que estamos aquí presentes, también sean bendecidos todos y todas las que están, Señor, conectados, que sean bendecidos, que sean, Señor, edificados, que tú, Señor, te glorifiques, porque tú puedes hacerlo, porque puedes estar aquí y puedes estar allá en el mismo momento. A través del poder de tu Espíritu Santo, tú eres el que convences, tú eres, Señor, el que tratas con las vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Si oyen un poquito ahí son los niños que están disfrutando de su actividad hoy en la escuela dominical. Hoy tenemos aquí con este versículo y este pasaje un llamamiento a la reflexión o un llamado a la reflexión. ¿Y por qué es que yo digo que es un llamamiento a la reflexión?
porque es lo que se destaca en este verso. Una falta de reflexión. De reflexionar sobre el arrepentimiento, el de tratar de enmendarse, y nada de eso se hace. Dios aquí, a través de este capítulo 8, a quien le está hablando por el profeta Jeremías, es a su pueblo, a Judá, a su pueblo Israel. Y Dios les habla y les dice: escuché y oí. ¿Y qué fue lo que escuchó y oyó según el profeta? No hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal. Más bien, hay personas allí que, como para justificar su mal, se preguntan: ¿qué he hecho? Como diciendo: ¿qué mal he hecho? ¿En qué me he equivocado? No me doy cuenta. Pero el Señor, que todo lo conoce, le dice al profeta: esta gente que no reflexiona, que no entiende, que no recapacita, cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. No hay manera que esta gente reconozca sus malas acciones. No hay manera ni siquiera que tengan remordimiento por sus malos actos. Más bien continúan en su camino como un caballo que se va precipitando hacia la batalla sin detenerse, sin considerar, sin cambiar de rumbo. Va a lo que va. Así era como Dios le dice al profeta que Él está conociendo la acción, la actitud, el proceder de esta gente. Bueno, pues yo entonces dije que bueno, eso por un lado. Por el lado que me sirve en esta mañana, y es poder usar eso como un llamado a la reflexión. Porque estas tres palabras para mí son clave. La pregunta del texto: ¿qué he hecho? Y eso se puede dar para connotar un ¿qué he hecho? De inocencia, pero también ¿qué he hecho para justificar? Y aquí ellos no están usando la pregunta de ¿qué he hecho? Como ignorando, como inocencia, sino más bien para darse desentendidos de que ellos consideran
que no están haciendo nada malo y que entonces no son dignos de que se les otorgue una disciplina, un castigo, una reprensión. Y entonces ese ¿qué he hecho? Yo lo cambio para todos nosotros hoy, presentes y a distancia. ¿Qué has hecho tú? En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Abre tu corazón a la palabra que Dios tiene preparada para ti. Y cada quien se va respondiendo la pregunta. Son muy pocas las personas que se toman la molestia para darle una revisadita a su vida durante el año. Pero se dice que sí son muchas personas que sí toman el final de año para darle una revisadita a lo que ha pasado con su vida durante ese año. Y gracias a Dios por los que hacen esa reflexión y toman los días para reflexionar, muy especialmente en cómo está su vida con relación a Dios. ¿Qué has hecho tú? ¿Has hecho una evaluación de cómo está tu vida? ¿Cómo te ve Dios? ¿Cómo te considera Dios? Y si no lo has hecho, antes de que termine el año, es muy importante que esta pregunta que aquellos no lo hacían por ignorancia, lo hacían por justificarse. Nosotros hoy no la hagamos por justificarnos, sino por analizarnos de verdad qué he hecho. No sea que nuestros pensamientos nos estén llevando a considerar que todo ha estado bien, que todo lo he hecho bien, y sea lo contrario. Por ejemplo, para nosotros los cristianos, podríamos preguntarnos, ¿qué he hecho este año para no solo salvarme a mí mismo, sino para también lograr que otro se haya salvado por la invitación, por el mensaje, por el discipulado o por el consejo que seguidamente usted le haya dado? ¿O va a pasar todo el año y no ha habido ni una persona que usted haya podido lograr tan siquiera hacerla venir a un culto? ¿O no ha logrado usted ni siquiera
poder invitar a esa persona que le ha dado la oportunidad de ser invitada. Y pase el año y usted diga, pasaron 365 días del año y no pude más que pensar que yo soy salvo, que estoy bien porque soy salvo y punto. Cuando otros han necesitado que nosotros les sigamos ayudando, enfuérzalos a entrar. Cuando pensamos así, creo que no pensamos correctamente. Y por eso aquí el Señor hoy nos dice, escuché y oí. Escuché y oí el pensamiento de muchos. Solo Dios puede oír y escuchar el pensamiento. Nadie, porque el pensamiento es un pensamiento. Pero Dios sí lo puede escuchar y oír. Escuché donde mi pueblo en este 2023 no ha hecho más que salvarse a sí mismo. Porque Él dice, esto fue hecho para mí. Esto fue hecho desde la fundación del mundo. Y no ha podido pensar que Dios nos ha salvado para que otros conozcan y vengan a Cristo. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? Podríamos hoy hacernos la pregunta. Por el Señor, que murió para salvar nuestras almas. ¿Qué has hecho? Ha pasado el año en que has hecho por la iglesia. El jueves pasado que estábamos aquí, que le tocó a la hermana Lucila, por cierto, traer el consejo. Ella nos trajo al recuerdo una palabra que dice que el fundador de la obra, el hermano Ortiz, la usaba. Y es una palabra muy fuerte. A mí me cuesta usarla. Pero la palabra es, según ella, que nos hablaba, el hermano Ortiz decía que habían personas en las congregaciones que eran como parásitos. Fuerte, ¿verdad? Claro, muy fuerte. Porque un parásito lo único que sabe es chupar solo para adentro. Es como un embudo, solo para adentro. Bueno, yo no diría que aquí hayan parásitos. Nada más viene la pregunta, ¿qué has hecho por su iglesia? 365 días. ¿Qué has hecho para promover el crecimiento espiritual en la obra del Señor? ¿Qué has hecho? Y dice el Señor, son como caballos que van desenfrenados y no ven el peligro. Y el Señor nos sigue hablando de lo importante que es reflexionar antes de que se nos vaya el año. El tiempo corre. Y entre más se cargue uno de años, va viendo que el tiempo corre más rápido.
Y entre más viejito se va haciendo uno, el año empieza en enero y a la vuelta usted dice, ya estamos otra vez en diciembre. Con mucho más razón tenemos entonces que decir, Señor, ayúdanos a vivir ese pasaje del Salmo 90, verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que tengamos el corazón, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Este versículo lo que quiere decir es lo importante que es valorar el tiempo y vivir sabiamente. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Ya nosotros como creyentes nos damos cuenta que lo que Dios nos ha dado, por allí tenemos que caminar y entrar. Por allí tenemos que seguir avanzando, porque nosotros, amados hermanos, no podemos postergar lo que el Señor nos ha llamado a hacer, a realizar, porque eso no es poder vivir bien los días y actuar con sabiduría. Las personas que no tienen conocimiento de Dios, ellos sí son dados a postergar. Pero nosotros sabemos que aquí hay que actuar con la palabra y con todo, de día y de noche, en todo momento y en toda hora. Entonces, no vamos a presentarnos delante de Dios para cuando escuchemos sus palabras poder decir, pero ¿qué he hecho? Si yo me consideraba bueno, iba a la iglesia, mi relación con Dios era única. Gente engañada, hermano, engañados totalmente. Cuando Dios dice, si tú que dices que me amas, no viéndome, ¿cómo puedes amar no amar a tu hermano? Hay gente que dice que yo estoy bien con Dios. A mí no me interesa estar bien con Dios. Y si respeta todo lo que Dios ha establecido y todo lo que Dios ha dado y todo lo que Dios ha dicho, entonces no entiendo cómo es que están bien con Dios, se sienten bien. Bueno, ya uno sabe, la conciencia y todo eso, ya entra por ahí uno, ya pues la conciencia es muy fácil engañarla. Pero nosotros como creyentes sabemos que la Biblia dice, nadie se burla de Dios. Dios todo lo conoce. Y por ello es que debemos con urgencia, antes de que termine el año, ver qué no he hecho para poder realizarlo hablando con Dios, para poder lograrlo hablando con Dios. Un día de estos miré en una noticia, estábamos, por cierto, el jueves, qué mensaje más tremendo que me quedó en la mente, y Lucila le costó tanto, dice ella, ¿verdad? Porque se puso nerviosa y todo, pero me llegó tanto porque ella también decía, pues por la misericordia de Dios,
hay gente que posterga, bueno, ya ustedes saben qué es. Postergan el tiempo y no buscan el arrepentimiento. Pero por la misericordia de Dios, algunas personas, es lo que nosotros pensamos, algunas personas, como aquel hombre que estaba ahí en la cruz a última hora, acuérdate de mí, estaba en su razonamiento completo allí y logró la salvación. Y un día de estos miré que un cantante de esos de la farándula del mundo estaba en el escenario cantando. Y allí mismo le dio un infarto. Y bueno, murió. Ahí es donde yo me pongo a pensar, ay Dios mío, a alguien que le lo tome así de sorpresa, el no haber hecho a tiempo lo que tenía que hacer hecho, podría haber tenido tiempo de salvarse todavía cuando le dio un infarto fulminante. Misterios, ¿verdad? Uno se pone a ver y uno dice, bueno, ojalá, pero la Biblia no me dice a mí que nada en el otro mundo o en la otra dimensión es para arreglar la vida con Dios. Es en esta dimensión, en este mundo. Porque entonces por ese túnel, donde vaya, por ahí puedo ir yo pidiéndole arrepentimiento a Dios. Y no sea que haya un switch y entonces me cambien de túnel. Del túnel negro me pasen al túnel de luz. Son cosas muy difíciles de poder saber la verdad. Pero hay que aprovechar todavía este tiempo. Amigo que me estás viendo, que me estás escuchando, no estés cambiando lo que Dios hace muchos días ha estado diciéndole y tratando con tu vida. Ahora es el día. No como aquel joven que estaba tan enamorado, pero tan enamorado, que la novia esperándole le decía, ¿y cuándo nos vamos a casar? Y él le decía, estoy pensando. Pero estaba tan enamorado que tenía un poco de miedo y también algunas dudas. Otro día por allá la novia en su tiempo le dice, ¿cuándo nos vamos a casar? Ya casi, estoy esperando. Hasta que se resolvió un día y llegó y le dijo a la novia, ya lo he decidido, nos vamos a casar. Y ella le dijo, ahora soy yo la que no estoy en la decisión de casarme. ¿Pero por qué? Porque usted ha durado mucho en darme la respuesta y eso me ha causado a mí una gran incertidumbre. Tenía que haber aprovechado la oportunidad. Bueno, imagínense que esto es aquí en la tierra. Con cuán más razón cuando Dios es el que nos está llamando al arrepentimiento, llamando al cambio, llamando a la reflexión, llamando a lo que no se ha logrado, podamos proponernos lograrlo con la ayuda del Señor. Y este pueblo al cual Dios les había hablado a través del profeta Jeremías, y uno sigue leyendo su historia, se dará cuenta de que en otra oportunidad Dios le concede de que reflexionen, y tampoco así lo hicieron. Uno se pone a preguntar, ¿cómo es posible que las aves, las avecillas, los pajaritos, hermanos, amigos,
saben cuál es el tiempo que tienen que volverse a otro lugar. ¿Cómo tienen esa inteligencia animal? Y el ser humano, que no es un animalito, que tiene los 5 sentidos, no puede darse cuenta cuál es el momento de que hay que volverse a Dios, que hay que regresar al camino, que hay que hacer las paces con Dios, que hay que pedirle al Señor por todos esos pecados y esos males que hemos estado o han estado haciendo en la conducta, en la actitud, en la acción. No dejemos que el año termine. Sigamos reflexionando, no solo hoy con este pasaje, sino con esa pregunta. Hágasela y contéstesela. ¿Qué he hecho? No estamos hablando de qué he hecho para recibir este mal, no. ¿Qué he hecho? O sea, realmente estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si no lo he hecho, es tiempo de hacerlo. Si no se ha arrepentido, hágalo pronto. Si no ha reconciliado con Dios, reconcíliese. Si no ha ayudado en la congregación a poder llevar adelante la obra para la salvación de otros, hágalo. Si no se ha identificado con los dones y el talento que Dios le ha dado, hágalo. Un año no es para que todo allí termine, es para reflexionar y empezar un año nuevo, mejor y con grande entusiasmo y gozo. Poder saber que Dios nos ha hablado y le hemos dicho, sí Señor, heme aquí, tú tienes la razón, yo voy a hacer lo que tú mandes. A su nombre, démosle un aplauso al que vive y una alabanza. En la Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho, San José, te damos las gracias por sintonizarnos. Deseamos que nos acompañes en nuestros cultos. Los horarios son: martes, culto virtual vía Zoom a las 7 p.m. Jueves, culto de enseñanza a las 6 p.m. Sábados, culto de jóvenes a las 6 p.m. Y los domingos con nuestro culto evangelístico a las 10 a.m. Será un placer tenerte en nuestra iglesia. Estamos ubicados 75 metros oeste del COSEBI de Paso Ancho, San José, calle Sin Salida. Una palabra viva y eficaz que impactó nuestra vida. Te esperamos en nuestra próxima transmisión. Y voy a concluir con algo que es muy importante en ese pasaje también. Recordemos que en el pueblo de Dios, Israel, era el que se le había dado la ley. Recordemos que en medio del pueblo de Dios, Israel, habían profetas, habían escribas. O sea, había gente que conocía de Dios y gente muy sabia, porque las escrituras lo hacen sabio al hombre. Pero qué terrible poder entender que el solo conocimiento de las escrituras, por mucho que sea, no es la clave para poder caminar
bien con Dios. Si uno pudiese ver que el solo conocimiento le da ese resultado, esto sería maravilloso. Pero aquí lo vemos en un pueblo y lo vemos en muchos pasajes de la Biblia. En el Nuevo Testamento ni siquiera, allí está por los evangelios, bueno, en todo lado. Gente que tenía conocimiento, pero la sabiduría comienza no cuando uno tenga conocimiento, sino cuando ese conocimiento lo lleva a uno al arrepentimiento. Lo lleva a uno a aceptar que se ha equivocado. Porque yo puedo tener mucho conocimiento, muchos años en el Señor, pero si no me doy cuenta que estoy mal con Dios, la Biblia no dice que ando en luz, la Biblia dice que ese está en tinieblas. El que anda en luz es aquel que se ha dado cuenta que está mal con Dios y hace las paces con Dios. Ese es el que la Biblia dice que ha sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable. La sabiduría verdadera es cuando la persona se da cuenta que no puede estar en este mundo sin la ayuda de Dios. Pero cuando la persona no acepta esas verdades, puede tener mucho conocimiento y seguirá en las mismas tinieblas de siempre. Así que usted puede venir a la iglesia los 365 días al templo si quiere, y eso no garantiza de que usted o yo estemos caminando en la línea correcta de Dios. Lo que garantiza eso es: vivo, practico realmente eso que Dios me ha enseñado, que Dios me enseña, que Dios me habla, que Dios trata. Si eso lo hago, entonces eso sí es evidencia de que somos nosotros realmente personas que seguimos y continuamos caminando en la luz de Cristo. Dicen que las personas a veces se enojan cuando oyen verdades como estas. Yo no creo que eso pase en nosotros, porque el Jesús fue muy claro. ¿Cuál es mi discípulo? Aquel que hace lo que yo digo. Entonces, tendríamos que enojarnos con Cristo todos. Los amigos, las personas que nos están viendo, que están ahí a través de las redes, tendrían que apagar allí lo que están viendo y tendrían que cerrar todo, porque Cristo lo dijo. Son realidades y verdades. Pero nosotros hoy estamos reflexionando y por ello la pregunta quedará: ¿qué he hecho? Padre, gracias en el nombre de Jesús. Iglesia Movimiento Misionero Mundial en Paso Ancho presentó su programa El tiempo es ahora.